Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 107, 108, 109, 110 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 107. Midoriya y Miruko caminaron juntos hasta el bar de Iji charlando tranquilamente, sin prestar atención al extraño aumento de actividad que había surgido con la aparición de los Nomus. Tendría que preguntarle a Afro qué eran esos Nomus cuando fuera a ver al gran jefe, ya que crear un montón de Nomus con dones de aliento parecía una forma extraña de desperdiciar dones. Aún así, en ese momento era solo un civil cualquiera, Ken, así que mantuvo esos pensamientos en su cabeza mientras entraban al bar de Jiji. Para ser sincero, ya estaba harto de su comida. Había comido allí demasiado, así que bien podría probar algo diferente y variar un poco esta vez. Los dos se sentaron en la barra y abrieron las cartas. Midoriya las hojeó buscando algo que le pareciera apetitoso. Oye, Ken, ¿qué haces para divertirte? Otra pregunta de relleno al azar mientras Miruko intentaba saber más sobre Ken. Aunque Ken fuera un personaje inventado, Midoriya podía añadirle algo de verdad para hacerlo más convincente. Justo el tipo de cosas que hicimos hoy. Miruko le dirigió una mirada divertida. ¿Saltando así a tu edad? ¿No se supone que la jubilación es para relajarse? Se trata de hacer lo que te gusta. Además, ¿a quién llamas viejo? ¿Has visto tu pelo? Le dio un ligero puñetazo en el brazo por esa broma tonta y luego volvió a concentrarse en el menú. Disfruté hoy. Gracias, viejo, se interrumpió bruscamente, pero no terminó la frase, dejando la palabra en el aire, creando una sensación de malestar. No hay problema, señora. Ay, cállate. Ella negó con la cabeza ante sus payasadas, pero el ambiente se alivió cuando eligieron sus platos y pidieron. Él no entendía por qué Miruko se había entretenido tanto con el menú si había pedido lo mismo de siempre, pero recordó las sabias palabras que una vez leyó en una taza de una tienda. No intentes entender a las mujeres se entienden entre sí y se odian. Era la misma razón por la que nunca intentaba descifrar sus payasadas. Escuchó llegar a una multitud ruidosa y sonrió. El local de Jiji no solía tener mucha gente, y se alegró de que estuvieran teniendo clientes. Midoriya movió su silla un poco más para no estorbarles mientras se dirigían a una mesa. Miruko. Reconoció esa voz. No seas tan dramático, Midoriya también la reconoció y la odió. Tanto Miruko como Midoriya se giraron para mirar a Ganorka. Ese grandullón no podía dar un puñetazo decente ni para salvar su vida y había golpeado a Yamato, sus puñetazos no podían ser tan malos si había golpeado a Yamato. Además, ahora eran civiles. Concéntrate en parecer tonto e inocente en lugar de vengarte por una espada. Pensé que no querías venir a casa de Jiji. ¿Qué? Yo no, esta vez no es mi culpa, Ken. Así que el conejito sí recordaba que tenía un nombre de verdad y que no solo lo llamaban viejo. Wright tamborileaba distraídamente con el mango de Yamato, preguntándose cuántos héroes podría matar en el primer segundo. Con tan poco espacio y una superficie firme para impulsarse, probablemente podría matarlos a todos de un solo golpe si era lo suficientemente rápido, pero entonces también tendría que matar a Sozu, el camarero. La venganza podía esperar. Sí, ¿y ahora quién de ellos se quejaba de pelear por tonterías? Midoriya dejó de lado su enfado y sonrió, concentrándose en Ganorka. Hola. ¿Estabas luchando contra esos monstruos antes con Miruko? Gracias por proteger la ciudad. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Y tú? Ken. Se estrecharon la mano, y Midoriya le hizo un gesto con la cabeza a Sozu, que estaba detrás de la barra. Pero seguramente has venido a comer, no a charlar con desconocidos. Que disfrutes de tu comida, señor. Tú también, de hecho, ¿quieres comer con nosotros? Las ofertas siguen abiertas. Los ojos de Midoriya recorrieron al grupo. Era todo el equipo de Ganorka, una cantidad enorme de gente, además de algunos personajes secundarios como, ¿por qué conocían a todos los héroes? ¿En serio? Algunos de estos debiluchos estaban en el ranking de los cientos. ¿Cómo y por qué demonios conocían a todos los héroes de aquí? Midoriya ignoró las quejas de Wright y se disponía a rechazar al gigante cuando Miruko intervino. No, solo estamos aquí para relajarnos. Que lo paséis bien, y puede que me una a vosotros más tarde. Ah, ¿sí?
Si aún no te habías terminado el pulpo, quizás el chef pueda prepararte algo. Miruko soltó una risita, como si fuera una broma interna. Por una vez, no estaba molestando y, de hecho, hacía lo que él quería. Estaba asombrado. Ambos lo estaban. Wright realmente no creía que Miruko fuera capaz de eso. No vas a seguir sacando el tema, ¿verdad? Dan Orca se irguió en toda su estatura mientras miraba fijamente a Miruko, pero eso solo hizo que ella sonriera aún más engreída. Solo mientras sea gracioso, así que sí. Se giró hacia el mostrador, cogió su agua y bebió. Que te diviertas. Ryukyu, más te vale seguir molestándolo. Lo comprobaré cuando llegue. Ni siquiera se percató de que la chica de chicle azul y su jefe entraron, ya que estaban al final del grupo. Había mucha gente alta, para ser justos. Ryukyu puso los ojos en blanco al pasar, pero la molesta chica de chicle lo miró fijamente por un instante. Probablemente intentaba recordar cómo se conocían, pero con su memoria, seguramente ya lo había olvidado. La multitud siguió su camino, dirigiéndose a las salas más grandes para comer alrededor de una mesa más amplia con su numeroso grupo. Ken suspiró y, con una leve sonrisa, dijo: «Gracias, Usagi-yama». Simplemente no quería perder el tiempo con esos extras. No le des tantas vueltas, Ken. Jugó con su vaso de agua con su habitual sonrisa segura. ¿Sigues teniendo algo en mente? Probablemente. Me preocupé mucho por ti cuando me enteré de la magnitud del ataque. ¿Ah? ¿Estabas cumpliendo con tu deber de héroe y preocupándote por un ciudadano? Sí. Es raro, porque en ese momento olvidé por completo cuántas veces me has vencido. Miruko dejó su vaso de agua y se recostó. Aunque no estoy segura de que pudieras enfrentarte a los Nomu. Dan bastante miedo, y un viejo como tú podría sufrir un infarto luchando contra esos bichos horribles. Sí, al menos dan bastante miedo, dijo Ken riendo y volvió a concentrarse. Siempre me alegra que un héroe se preocupe por mi seguridad, al menos. Oye, ¿qué crees que hacemos? Luchar. Miruko hizo algo que, por una vez, le resultaba extraño. Intentó comprender la situación. Ken seguía sonriendo, pero no era lo mismo. Algo raro estaba pasando y no estaba segura de que fuera algo bueno. ¿Hay alguna diferencia? Intención. Sin duda, tenía un aire extraño de melancolía al hablar, pero al instante siguiente desapareció por completo, lo que la hizo preguntarse si simplemente estaba malinterpretando la situación. Pero basta de quejas sobre heroísmo de alguien que jamás podría ser un héroe profesional. Estamos aquí para celebrar y disfrutar. Así que, señorita Usagi-yama, déjeme traerle esa hoja, cállate. Ryukyu examinaba cuidadosamente la comida, un oasis de tranquilidad en medio del caos que reinaba en su comedor. A su lado, Nejire tomaba bocados y participaba animadamente en las conversaciones. Su grupo, por sí solo, había llenado casi todo el restaurante debido a su enorme tamaño. Parecía que la mayoría de los héroes habían decidido acompañarlos, lo que significaba que la prensa probablemente llegaría pronto. Ryukyu quería disfrutar de su comida antes de que llegaran para, lo que fuera que les interesara. Probablemente otro reportaje sobre el Nomu. Oh. Es el anciano del callejón. Nejire se levantó de repente y sonrió ampliamente. Sabía que lo reconocía. ¿De quién y de qué estás hablando, Nejire? Ryukyu observó con confusión el repentino arrebato de su alumna mientras seguía comiendo lentamente. Ese tipo sentado al lado de Miruko. Lo conocí cuando la pelea contra el Nomu estaba terminando. Apareció justo antes de que lo hiciera la serpiente. Agarró un palillo como si fuera una espada y lo blandió mientras hablaba. Saltó hacia atrás y me quedé desconcertada por un segundo, y entonces una serpiente gigante vino volando hacia mí. Y cuando la serpiente intentó atacarlo, empezó a dar vueltas a su alrededor y la golpeó. ¿El qué? Ryukyu intentó comprender de qué hablaba su aprendiz, pero en lugar de obtener respuestas, se confundía aún más. La serpiente intentó morderlo, pero él simplemente la esquivó y siguió golpeándola. Entonces la serpiente huyó porque yo seguí disparándole mientras el viejo la golpeaba. El viejo estaba golpeando al Snake Nomu, ¿con qué? Su paraguas. Llevaba un paraguas porque estaba lloviendo. Espera, no era cierto, Juraría que su paraguas estaba mojado. Nejire lo pensó un segundo antes de restarle importancia y volver a concentrarse en la comida, con su pequeño misterio resuelto. ¿Qué? Ryukyu intentó comprenderlo lentamente.
Así que Ken había estado allí hoy. Probablemente estaba con Miruko. Ella había dicho que lo estaba buscando. Ryukyu supuso que estaría con los civiles, pero parecía que simplemente estaba caminando por ahí mientras los Nomu causaban estragos, sin resultar herido. ¿Y ese Nomu, Nejire-chan, esa serpiente era rápida? Oh, fue súper rápido. Podría cruzar todo este edificio en un segundo. Y te atacó, pero antes de que te alcanzara, Ken, ese anciano lo esquivó. Sí, ajá. Sí, lo hizo. Qué raro. Y la serpiente seguía atacándolo, pero él seguía esquivándolo. No solo esquivaba todo, lo esquivaba todo mientras lo golpeaba con su paraguas. Aunque adoptaba una postura muy extraña, Nejire dejó de sujetar su palillo con ambas manos como si fuera una espada, y en su lugar lo apuntó hacia adelante con una mano en lo que mejor podría describirse como una postura de esgrima. Así. Y seguía dándole en los ojos también. Le dio como 3 veces. Cada vez que la serpiente atacaba, él contraatacaba 2 veces, y a veces la golpeaba incluso antes de que pudiera atacar. ¿Y la serpiente disminuyó la velocidad? No, fue aún más rápido. Pasó como un borrón. ¿Pero el anciano era más rápido? ¿Tanto atacando como esquivando? Sí, sí, lo era. Qué raro, voy a preguntarle. Nejire se levantó para preguntarle al extraño anciano, pero Ryukyu la detuvo. Un momento. Está comiendo ahora mismo y sería de mala educación molestarlo. Tonterías. Una buena conversación es la mitad de una buena comida. Nejire estaba demasiado animada para su propio bien. Al menos, Gan Orca, quien estaba sentado al otro lado de Ryukyu, se dio cuenta de esto. ¿Alguien se fijó en el anciano que estaba sentado en la barra durante la pelea? La voz de Gan Orca resonó con fuerza por toda la sala, por encima del murmullo de los demás. La mayoría negó con la cabeza y volvió a hablar entre sí, pero algunos de sus hombres se mantuvieron firmes. Sí, lo vimos junto al Nomu Toro. Él reconoció que tenía una peculiaridad en la boca antes que nosotros, pero la última vez que lo vimos se dirigía a la línea civil. Decían que fue directamente a la línea civil después de encontrarse con el Nomu Toro, pero pasaron fácilmente 10 minutos entre la aparición del Nomu Toro y el informe de Nejire sobre el Nomu Serpiente. Si alguien quisiera ir directamente de la pelea a la zona segura, un poco más allá de donde Nejire dijo que encontró a Ken, no le tomaría ni 10 minutos. Ken ya debería haber estado detrás del cordón policial y fuera de la pelea cuando apareció el Nomu Serpiente, pero no fue así. En cambio, seguía en la zona, y parecía ileso, incluso después de enfrentarse cara a cara con un Nomu que Nejire creía rápido. Analizar peculiaridades y luchar al nivel de un héroe de los 100 mejores era impresionante, pero lo extraño era que nunca había oído hablar de Ken antes, ¿o sí? Ryukyu rebuscó en sus recuerdos buscando a alguien que pudiera ser Ken, pero no se le ocurrió nadie. Si era un héroe, no era japonés. Gan Orca también estaba interesada en el misterioso anciano que estaba justo afuera de su habitación, y compartió una mirada con el héroe dragón. Sus pensamientos sobre Ken y sus extrañas hazañas no eran muy diferentes, aunque probablemente la mayoría eran un poco exageradas. Aún así, la verdad detrás de ella sería bastante interesante y le daban ganas de hablar un poco más con el chico que le gustaba a Miruko. Disculpen un momento, Ryukyu se levantó de la mesa y le aseguró a Nejire que le preguntaría a ese viejo raro sobre lo que la joven heroína había visto. Salió de la habitación y regresó al bar, para encontrarse con una Miruko radiante y sin rastro de Ken. La sola sonrisa genuina de Miruko la dejó atónita. Miruko, ¿estás bien? Oh. Ejem. Miruko borró rápidamente su sonrisa y se puso de pie con seguridad, adoptando su habitual actitud confiada. Estoy bien. Claro que estoy bien. ¿Qué quieres decir? No te preocupes, solo buscaba a Ken. ¿Dónde está? Ryukyu notó el ligero sobresalto al oír el nombre de Ken, pero no quiso decírselo a la temperamental heroína. Ryukyu tampoco pasó por alto que Miruko estaba en un bar bebiendo agua en lugar de ahogarse en alcohol, pero no estaba segura de que esa fuera una pregunta que mereciera siquiera ser formulada. Oh, se fue hace un minuto. Dijo que todavía tiene asuntos que atender, debe ser cosa de los miércoles. Lo mismo pasó la semana pasada. Y, a diferencia de cuando se mencionó el nombre de Ken, su ausencia la dejó un poco desanimada. Fue interesante de ver, pero en realidad no sirvió de nada, a diferencia de lo que Miruko dijo. ¿Cuándo se fue? ¿Hace 10 minutos? No, hace 1 minuto o 2. ¿Todavía están comiendo ahí?
Creo que me uniré a ustedes. Claro, que te diviertas y gracias por la ayuda. Ryukyu se marchó apresuradamente. Tenía muchas preguntas que hacerle al misterioso anciano de hoy, además de las que quería hacerle la semana pasada, así que ahora estaba decidida a resolverlas. Si se había marchado hacía un minuto, no le costaría mucho encontrarlo. Midoriya sostenía su caja de sobras en una mano y a Yamato en la otra. Iría a las alcantarillas tarde o temprano, pero no quería estropear la comida. Así que, en vez de eso, estaba caminando de regreso. Bueno, caminar era un término relativo. Cada paso lo impulsaba por el suelo mientras corría, sujetando su comida contra el pecho para protegerla. Tenía la vista fija en el camino, así que no supo con certeza que se había movido repentinamente hacia él desde su izquierda hasta que su cuerpo se apartó y disminuyó la velocidad. Un gnomo enorme que parecía una especie de insecto. Todo su cuerpo era brumoso como una pintura digital, con un aspecto borroso y ligeramente distorsionado. Tenía el tamaño de un perro grande, y su armadura sería difícil de vencer con un paraguas o una espada tradicional. ¿Hasta qué punto querían que fuera llamativo? ¿Hasta qué punto querían que fuera sencillo? Una figura sombría corrió hacia la otra, impulsada únicamente por sus instintos más básicos. Sin embargo, su embestida se vio interrumpida cuando un paraguas cayó y le golpeó la cabeza hacia un lado. La figura más alta esquivó al insecto y sus pinzas, aplastándole una pata con el pie en el mismo paso. La extraña figura alienígena intentó girar y enfrentarse a su oponente más veloz, pero estaba demasiado cerca del monstruo, que se movía a su lado para mantenerse fuera del alcance de sus mandíbulas. Permaneció cerca mientras extendía una mano y clavaba su pulgar en la cuenca del ojo de la hormiga, arrancándosela de un solo golpe. Se oyó un breve grito antes de que las garras del monstruo se aferraran al nuevo agujero en la cabeza de la hormiga, sujetándola y girándole la cabeza bruscamente. Se oyó un único chasquido cuando el cuerpo de la hormiga se aflojó por un instante antes de volver a tensarse. Wright apartó a la hormiga de una patada, abrió una rejilla de alcantarillado con el paraguas y la metió dentro. Luego se detuvo un momento para revisar su comida. Un poco aplastada, pero logró matarla con una sola mano, así que no tuvo que soltarla. Siempre es un punto a favor. Escuchó a las siguientes criaturas antes de verlas, se levantó con calma y cerró de una patada la rejilla de la alcantarilla mientras salía del medio de la calle. ¿Unos cuantos bailes más? ¿Para un tipo como yo? ¿Eres tan considerado? Caminó hasta el borde de la acera y dejó su comida y su paraguas, sin siquiera mirar a las extrañas figuras que emergieron de las sombras. No pensé que los héroes me salvarían. ¡Qué amables! No entendía por qué los gnomu atacaban uno por uno, podía contar 3 gnomu grandes. Un pájaro grande se posaba sobre los edificios, algo oscuro que se mimetizaba con el cielo oscuro. Un lagarto se arrastraba por las paredes, mirándolo fijamente. Finalmente, el último era una especie de mamífero de 4 patas. ¿Quizás un cerdo? Esos pensamientos eran irrelevantes. Despeja tu mente. Suspiró, frotándose la cabeza mientras volvía al centro de la calle con el paraguas en la mano. Pero ahora... ¿Y yo que creía que ya estaba jubilado? Aún así, ¿no se trata la jubilación de disfrutar de uno mismo? El misterio abrió los ojos y sonrió de oreja a oreja, enfrentándose a todos sus oponentes a la vez con pura confianza. El sombrero se le cayó de la cabeza al desconocido mientras avanzaba, respirando lentamente. Se respiraba una extraña corriente en el aire, una sed de sangre tan palpable que podía paralizar a un hombre en seco. Esta vez, los monstruos no esperaron ni atacaron todos a la vez. Garras relucieron, colmillos brillaron y se oyeron crujir los dientes mientras se abalanzaban sobre la figura que avanzaba lentamente, cuyos pasos resonaban con fuerza en la suave brisa. Fue una noche tranquila. Esta vez no hubo gritos, ni miradas dramáticas entre aliados, ni movimientos ostentosos. Solo 3 demonios acercándose al diablo. La mano del extraño hombre se aferró a su saya, mientras la derecha acariciaba suavemente la familiar empuñadura. Con la izquierda, golpeaba suavemente el lateral del gatillo, oculto bajo la apariencia de un paraguas, mientras las bestias se acercaban. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. El salto del lagarto, la embestida del jabalí y el aleteo del pájaro armonizaban con los lentos pasos del misterio. Impasible ante el peligro que se acercaba rápidamente por todos lados, su rostro permanecía tan tranquilo y seguro como siempre, con una leve sonrisa juguetona, disfrutando claramente de cada instante de aquella danza.
Desde arriba, el cuervo se abalanzó con las garras extendidas. El animal más inteligente, atacando con una parte de su cuerpo que no chocaría con los otros animales. Su profunda respiración se detuvo cuando sus pulmones alcanzaron su máxima capacidad, sus caderas cayeron hacia atrás mientras se detenía en el sitio, un paso más cerca del jabalí gigantesco que los demás. Desde un lado, la bestia más grande cargó sin importarle las demás. Su enorme tamaño aplastaría a las otras si se interponían en su camino. No tenía sentido contenerlas. Con los dedos firmemente sujetos al paraguas, bajó las caderas y enderezó la espalda, realizando pequeños ajustes en su agarre. Desde el último lado, el lagarto se lanzó en picada. Atacaría primero y dejaría que los demás se golpearan entre sí, eliminando al objetivo más pequeño de un solo golpe. Y entonces, cuando el sombrero tocó el suelo, un único disparo rasgó la noche mientras comenzaba a llover rojo. Capítulo 108, Ryukyu consultó con el camarero por última vez, solo para ver si sabía dónde vivía Ken. Con algunas indicaciones vagas sobre a dónde probablemente se dirigía Ken desde el bar, se dispuso a buscar al misterioso anciano. Estaba oscureciendo y no todas las farolas funcionaban. Había mucha gente sin hogar en la zona y las calles estaban sucias. La gente la miraba con expresiones crueles, incluso en el mejor de los casos. Algunos parecían muertos. Tras un minuto caminando sin rumbo, Ryukyu pensó que no perdería nada intentando hablar con ellos. En ese momento buscaba a Ken, pero esos eran temas que podría tratar más adelante en la próxima reunión de la Asociación de Héroes. Se acercó a la persona más cercana, muy consciente de que no era fácilmente reconocible en ese momento porque se había cambiado de ropa antes de llegar al bar. No era una heroína a simple vista, lo que normalmente le brindaba cierta protección incluso antes de llegar a la cima. No le preocupaba resultar herida en una pelea, sino las heridas que ella misma infligiría si peleaba. Este lugar parecía mantenerse en pie por la fuerza bruta del esfuerzo, y si accidentalmente rozaba un edificio, probablemente se derrumbaría. Eso significaba que tendría que contenerse mucho. Ryukyu al menos intentó parecer amigable mientras se acercaba a un grupo con una sonrisa y un saludo. Disculpen, estoy buscando a alguien por aquí. ¿Vieron pasar a un anciano? ¿Qué quieres de Ken, eh? Todas sus miradas se clavaron en ella al instante. Era muy extraño ver tanto desprecio, sobre todo en su trabajo, pero, un momento. Ella también tenía que concentrarse. Sabían su nombre. Tenía algunas preguntas para él, no, eso sonaba como si estuviera intentando arrestarlo. Ryukyu repasó mentalmente lo que sabía sobre Ken y esas personas. Obviamente se conocían, pero más allá de eso, estaban dispuestos a defenderlo. O les caía bien o le debían un favor, y para que tanta gente le debiera un favor a una sola persona, debía haber hecho algo muy importante. Por otro lado, Miruko dijo que Ken había luchado él solo contra pandillas enteras, así que podría ser una especie de justiciero encubierto. Mientras no usara su don, técnicamente no era un justiciero, pero lo que haría definitivamente estaría en la línea del vigilantismo. Ryukyu tardó un instante en pensar en una respuesta porque no quería parecer demasiado sospechosa, pero incluso pensar en lo sospechoso que sonaba ya era sospechoso. Quería pedirle que me diera algunas clases. Es muy bueno en artes marciales, ¿lo has visto pelear? Ella simplemente le robó la razón a Miruko, ya que al menos para alguien era una razón válida. La mayoría seguía mirándola fijamente, pero uno habló. Ahora mismo se dirige al antiguo metro. Si te das prisa, podrías alcanzarlo. Gracias. ¿Dónde queda eso? La miraron con aún más fastidio, justo cuando ella pensaba que ya no podían ser más antipáticos. Uno de ellos señaló, ofreciéndole al menos un poco de ayuda. Ella les dio las gracias de nuevo y salió corriendo tras Ken, intentando orientarse por las calles oscuras mientras intentaba leer las pocas señales de tráfico que aún quedaban. Este lugar parecía sacado de un mundo postapocalíptico. Los letreros estaban rotos y edificios enteros abandonados. Las calles estaban agrietadas y los animales se movían por los callejones. Ryukyu contuvo el aliento y retrocedió un paso cuando un gnomo pasó justo a su lado, cruzando la calle corriendo hacia algo. Se giró para mirar en esa dirección y pudo distinguir vagamente a otras criaturas moviéndose hacia la misma zona. Se reprendió a sí misma por no haberse unido a los héroes que debían rastrear la zona en busca de más gnomo después de la pelea, mientras los perseguía, agarrando su teléfono y llamando a Nejire, que debería haber estado todavía en el bar.
Podría pedirle a Ganorka y a Miruko que vinieran a ayudarla mientras ella contenía a los Nomus. Un único disparo rasgó la noche mientras 3 gritos sobrenaturales resonaban en un instante, obligándola a taparse los oídos ante el repentino estallido de ruido. El Nomu pareció retroceder un momento antes de lanzarse hacia adelante, moviéndose aún más rápido al pasar de caminar sobre 2 piernas a caminar sobre 4, gritando mientras cargaba. Ryukyu se recuperó de su momento de sorpresa y corrió tras él, deshaciéndose de su chaqueta para transformarse más fácilmente en su forma más grande. La funda de la pistola de Yamato impulsó su espada directamente hacia el golpe, dándole al misterio la potencia suficiente para cortar a los 3 Nomu con facilidad. Mientras el disparo aún resonaba contra los edificios, el gigantesco lagarto superó en velocidad a todos los demás Nomu y apareció ante él, con las garras listas para intentar destrozar al anciano de un solo golpe. Sin embargo, en ese único golpe, no fue el anciano, sino el Nomu lagarto quien fue partido en 2 de un solo movimiento. El anciano esquivó sus brazos y le cortó la cabeza por el cuello. El jabalí y el pájaro Nomus habrían llegado al mismo tiempo, aplastándolo desde direcciones diferentes, así que él se dirigió deliberadamente hacia el cerdo para matarlo justo antes de que llegara el pájaro. Con el mismo golpe que usó para decapitar al lagarto, su espada giró en el aire, cortando la garganta del jabalí que cargaba de un solo tajo, mientras el misterio pasaba junto al gigante furioso, literalmente apartándose del jabalí mientras esquivaba para abatir al último Nomu. Finalmente, ese pájaro afortunado pateó el cuerpo del gran cerdo, saltó sobre las garras del ave y le partió el cuello en 2 de un solo tajo. El pájaro intentó zafarse en el último momento, pero lo único que pudo hacer fue aletear hacia atrás una vez mientras su cabeza volaba por el aire antes de aterrizar de forma aparatosa en el suelo. Y entonces el mundo volvió a la normalidad. El lagarto, ahora sin cabeza, se desplomó al suelo, el jabalí pisoteó al lagarto ya muerto y el pájaro cayó del cielo sin vida. Los 3 Nomu emitieron sonidos mientras se retorcían por última vez, intentando sobrevivir un instante más antes de sucumbir al frío uno a uno. Ken aterrizó bruscamente sobre la pila de cadáveres, sonriendo mientras contemplaba su obra. Hacía tiempo que no se divertía tanto en una pelea, poniendo a prueba su destreza con la espada para asestar un solo golpe. Oh, el jabalí seguía dando patadas. El cerdo gigante golpeó el suelo con sus pezuñas, gruñendo entre la sangre mientras se giraba hacia su atacante, y recibió una puñalada directa en el ojo. Ken se quedó de pie frente a él, completamente tranquilo, mientras clavaba la espada hasta la empuñadura, atravesando el cráneo del Nomu sin siquiera molestarse en encenderla. No hizo falta. El jabalí apenas se inmutó cuando la espada le atravesó el ojo y le alcanzó el cerebro, matándolo de un solo golpe. Su regeneración intentó reparar el ojo, pero al parecer no fue suficiente, pues el gigante cayó primero de 4 patas a 3, luego a 2, y finalmente se desplomó al cederle las piernas. Ken esquivó el cuerpo del cerdo que caía como si fuera un gran charco en medio de la calle, completamente relajado, y de un solo movimiento apartó su espada del cráneo del animal. La sangre salpicó el suelo mientras Ken retrocedía un paso, evaluando sus 3 víctimas mientras envainaba lentamente su espada antes de soltar una carcajada. ¡Qué encantador! Más compañeros de juego. Ni siquiera tuvo que mirar para saber que venían más. Podía oírlos correr y gritar. Los Nomus parecían estar formando una especie de jerarquía y, de hecho, respondían entre sí. Realmente habían avanzado mucho desde el caos de la ciudad de Osu. Había oído que algunos Nomus de Osu incluso se atacaban entre sí, pero estos parecían mucho más unidos. Un método excelente para un ejército, pero Ken arrojó su paraguas junto a la comida y estiró los brazos mientras se paraba sobre los cadáveres. Vamos, todavía me quedan ganas de bailar un poco. Ryukyu estaba preparada para transformarse e incluso estaba al teléfono pidiendo refuerzos cuando llegó al lugar y vio un campo de batalla. 3 Nomu yacían muertos en el suelo y 5 seguían vivos, todos concentrados en atacar a una sola figura. Nomus humanoides, Nomus con aspecto animal, todos intentaban atacar a una persona a la vez, una extraña sombra que se movía entre sus ataques. Un Nomu humanoide le lanzó una lluvia de puñetazos al hombre, agitando sus brazos salvajemente para intentar aplastarlo. Ken ni siquiera se molestó en contraatacar, esquivando los golpes y agarrando a un segundo Nomu al que empujó hacia la refriega. Los 2 Nomus se atacaron instintivamente por un instante antes de reajustarse y volver a perseguir al hombre.
El Nomu que había agarrado, el segundo Nomu, se retorció para intentar atacarlo, y siguió retorciéndose mientras el hombre que ella creía que era Ken agarraba al Nomu, levantando al segundo Nomu del suelo por un momento antes de enviarlo a estrellarse contra un tercer Nomu antes de que pudiera intentar atacarlo. El tercer Nomu cayó al suelo por el repentino peso y quedó inmovilizado mientras los otros dos se enredaban, pero Ken no se detuvo. Saltó sobre los dos Nomu enredados y luego sobre otro, rodeándole la cabeza con las piernas y haciéndolo estrellarse contra el suelo. Se zafó de su extraña embestida y dio una voltereta, esquivando una constante lluvia de peculiaridades. Ken sonrió con picardía mientras los ataques de los dos Nomu que aún permanecían en pie caían sin cesar, entrando y saliendo de su alcance sin molestarse en contraatacar. Los guió en círculos, asegurándose de que los Nomu atacantes los pisaran o golpearan repetidamente cuando intentaran levantarse. Comenzó su contraataque en el instante preciso en que uno de los Nomu tropezó con otro, agarrando al gigante desequilibrado y derribándolo mientras le golpeaba la rodilla. Se oyó un crujido cuando la pierna cedió. El peso del Nomu, combinado con la patada de Ken, resultó ser demasiado para una sola pierna. Cayó en los brazos de Ken, quien la usó para bloquear 3 puñetazos más del último Nomu que quedaba en pie. Ken dirigió cada golpe a la cara de su nuevo saco de boxeo antes de soltar al Nomu y seguir adelante. Ken usó al Nomu que servía de saco de boxeo como plataforma de salida, esquivando sus ataques y golpeándolo en el estómago, lanzándolo hacia atrás. El Nomu tropezó al pasar por encima de sus aliados, intentando recuperar el equilibrio, pero Ken siguió avanzando. Se movió por debajo de sus brazos agitados, mientras el Nomu intentaba mantener el equilibrio en lugar de atacar, y lo golpeó de nuevo en el estómago con una especie de golpe de palma para mantenerlo luchando. El Nomu siguió retrocediendo, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra él. Intentó levantarse, pero el pie de Ken lo presionó, aplastándole el cuello y obligándolo a levantar la cabeza. No logró incorporarse lo suficiente antes de que Ken soltara el pie un instante, permitiendo que el Nomu se elevara por un momento. Luego, su talón impactó contra la mandíbula del Nomu, elevando su cabeza con un crujido espantoso al golpear el pavimento nuevamente. Intentó un último ataque justo cuando una extraña aguja plateada lo atravesó en la base del cráneo y luego lo pisoteó en su interior, silenciando sus gritos. Entonces Ken giró dramáticamente, lanzando otra aguja plateada a un Nomu que se había puesto de pie y trataba de aplastarlo con una embestida. El dardo se clavó directamente en el ojo del Nomu, desorientándolo ligeramente. Ken se movió hacia el mismo lado del ojo que había apuñalado, desviando el ataque salvaje con un brazo antes de que sus brazos se entrelazaran. El brazo de Ken agarró la muñeca del Nomu mientras golpeaba su codo. Este gritó mientras Ken lo retorcía, tirando y golpeando, y rompiéndole el brazo en 2 golpes. El Nomu seguía intentando golpearlo, pero Ken saltaba a un lado para evitar que lo atacara. Su agarre sobre el brazo ahora roto se intensificó mientras tiraba bruscamente, rompiéndolo aún más antes de doblarlo detrás del Nomu y sujetarlo. Con el brazo repentinamente pegado a la espalda mientras lo retorcían, el Nomu se retorció de dolor y detuvo su ataque, gritando y retorciéndose mientras una mano se aferraba a su barbilla, tirando de su cabeza rápida y bruscamente. Sus ojos se nublaron, temblando una última vez antes de desplomarse. Ken lo soltó antes de que terminara de temblar, girándose para enfrentarse al siguiente Nomu. Ryukyu. ¿Estás ahí? Ryukyu salió de su extraño trance y buscó a tientas, sorprendida, el teléfono con el que había llamado a Nejire y a los demás héroes. Lo había hecho mientras corría y lo había olvidado por completo, demostrando un inusual momento de falta de profesionalismo. Estaba cometiendo errores infantiles, dejándose llevar por el momento en una situación como esta. Ryukyu retrocedió un paso. Estaba preocupando a los demás héroes mientras la situación, no se podía decir que se resolviera sola, pero estaba muy cerca. Se escondió tras una pared mientras hablaba por teléfono. Lo siento, me distraje. No se preocupen, todo está terminando, pero necesitaré un equipo de limpieza y griega. ¿Qué? ¿Qué? No digas qué. ¿Qué es qué? Ryukyu. Ryukyu no estaba escuchando de nuevo, pero estaba segura de que eso no importaba ahora. En los 10 segundos que había apartado la mirada, los Nomu restantes fueron asesinados. Ken estaba de pie junto al último cuerpo, limpiándose las manos en el suelo con esa misma expresión tranquila. Ryukyu. Y luego se volvió hacia ella.
El paso atrás que dio fue totalmente instintivo, sobresaltándose por un instante como un ciervo paralizado por las luces de un coche. No duró ni medio segundo cuando un dardo plateado se dirigió hacia ella, obligándola a detenerse y reaccionar. Ryukyu dio un paso hacia el ataque y comenzó a transformarse, sintiendo como su piel se convertía en escamas y girando la cabeza. Incluso con escamas, una aguja probablemente podría perforar su párpado y no tenía prisa por comprobarlo esa noche. Levantó los brazos para defenderse mejor, intentando bloquear la aguja para que no la alcanzara en la cabeza. La aguja pasó rozando su cabeza justo cuando notó un sonido extraño a sus espaldas, seguido del crujido de carne perforada y un grito sangriento. Se apartó de la amenaza mientras se giraba para encararla y blandía sus garras recién formadas contra lo que fuera que estuviera detrás de ella. Era un difícil acto de equilibrio transformarse, pero tenía mucha práctica. Se enfrentó a la amenaza al instante, incluso antes de comprender del todo de qué se trataba. Una especie de gnomo humanoide con una aguja clavada en un ojo y piel morada aulló mientras intentaba golpear el aire, casi impactándola o rebotando contra ella. Aún retrocedía tambaleándose por la aguja, agitando los brazos salvajemente, pero Ryukyu los apartó de un empujón, esquivando los brazos que rebotaban contra su cuerpo más resistente, e intercambió golpes. Sus propias garras atravesaron la carne casi líquida sin dejar rastro. El gnomo retrocedió, aún gritando, mientras su cuerpo se doblaba en ángulos inhumanos y parecía duplicar su tamaño. Sus brazos se transformaron en dos grandes cuchillas que atravesaron sus defensas. Ella comenzó a transformarse aún más, aumentando de tamaño para igualar la amenaza, y entonces su pierna izquierda fue arrastrada fuera de su alcance por una sola patada. Con sus nuevos y enormes brazos de cuchillas, el gnomo perdió el equilibrio, lo que le permitió realizar fácilmente una proyección de judo. Ken se colocó junto al gnomo y lo agarró por su carne flexible, transformando la defensa en una herramienta de combate. Al convertir todo el cuerpo del gnomo en un martillo, lo lanzó contra el suelo de lado. Sus brazos de cuchillas quedaron fuera de peligro, y Ryukyu pudo atacar sin temor a ser golpeado por ellos. Ryukyu se lanzó al ataque justo cuando Ken arrojó al gnomo. Sus garras no solo atravesaron el cuerpo, sino que lo partieron por la mitad mientras lo aplastaba, destrozándolo más rápido de lo que podía regenerarse. Lo inmovilizó contra el suelo mientras intentaba empalarla. La lucha terminó cuando Ryukyu le aplastó la cabeza y todo su cuerpo quedó inerte. Ese era el último gnomo de la zona, dijo Ken mientras revisaba los cuerpos para asegurarse de que todos estuvieran realmente muertos. ¿Cómo te encuentras? Esas cuchillas parecían bastante peligrosas. Estoy bien, ¿y tú? Ryukyu solo se dio cuenta después de decirlo de que, naturalmente, habían asumido los roles de compañeros héroes en el trabajo, apoyándose mutuamente durante la lucha y asegurándose de que todo estuviera bien cuando terminara. Bueno, ese último gnomo era un poco pesado para mi gusto, pero eso ya es hilar fino, dijo Ken, moviendo el hombro derecho mientras hablaba, y luego señaló algo en el suelo. Tu llamada sigue activa, deberías contestar. Oh, perdón, solo vuelvo un momento. Cogió el teléfono y habló, volviendo a hablar con Nejire y los demás héroes. Perdón por haberme desconectado, la pelea aún no había terminado. Ya hemos terminado y no necesitamos refuerzos, pero quizás necesitemos a alguien que limpie. Tenemos muchos gnomos muertos. ¿Sí? Dales una paliza. Miruko gritó tan fuerte que Ryukyu pudo oírla a través del teléfono, lo que la obligó a alejar un poco el teléfono de su cara. ¿Ya está todo listo? ¿El viejo está a salvo? ¿Le hiciste las preguntas? Casi, solo necesito asegurarme de que llegue la policía para que se encargue de esto. Regresaré en 10 minutos. Sí, el anciano está a salvo, anciano. Qué grosero. Y pronto haré las preguntas. Ryukyu sonrió al ver que su aprendiz hacía buenas preguntas, contenta de que estuviera aprendiendo también. De acuerdo, te guardaré un asiento. Adiós. Adiós. Colgó y fue a llamar a la policía, dándoles rápidamente su ubicación y el número de cadáveres. Luego terminó todas sus llamadas y volvió a prestar atención a aquel misterioso anciano que había terminado de revisar todos los cuerpos y estaba tomando notas sobre el gnomo. Gracias por su ayuda, señor Ken. ¿Por qué tanta formalidad? Sigue llamándome viejo, al fin y al cabo parece que ese es mi nuevo nombre. Frunció el ceño un instante antes de que su expresión se iluminara con una carcajada, sacudiendo la cabeza mientras observaba al gnomo.
Se puso de pie bruscamente, cerró su cuaderno y se dirigió hacia ella. Gracias por la ayuda, señorita Ryukyu. Me preocupaba que se quedara mirándome fijamente hasta que todo terminara. Lo siento, me distraje. Casi me atacan, y creo que tu aguja está rota. Examinó al gnomo morado de arriba a abajo, prestando especial atención a los restos que antes habían sido su cabeza. Era difícil saber si la aguja seguía ahí, entre tanta sangre y carne, pero probablemente no estaba intacta, dondequiera que hubiera terminado. Mientras hayas aprendido algo, no habrá sido en vano. Los únicos problemas reales son aquellos de los que no aprendemos. Ken le dedicó una sonrisa fugaz y se dispuso a marcharse. Antes de que te vayas, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Hizo una pausa antes de marcharse, pero mantuvo su sonrisa juguetona, girándose ligeramente para no estar de espaldas a ella, aunque seguía sin mirarla de frente. Pregunta todo lo que quieras, y yo responderé todo lo que quiera. Irradiaba una energía extraña, envuelta en misterio. Le recordaba mucho a Nezu, que decía un montón de cosas pero nunca daba respuestas completas. Ahora que por fin tenía tiempo para hacer algunas preguntas, tuvo que tomarse un minuto para ordenar sus ideas y elegir las mejores preguntas. Midori ya seguía masajeándose el brazo derecho. El último lanzamiento había sido bastante fuerte. Estaba casi seguro de que no lo había hecho bien, pero para eso se practicaba. Se repetía una y otra vez en un lugar seguro para poder confiar en ello cuando las cosas se pusieran peligrosas. Miró a Ryukyu, intentando descifrar qué le pasaba por la cabeza. No parecía querer pelear, pero prefería no acercarse demasiado por si intentaba agarrarlo y arrestarlo. Más vale prevenir que lamentar. Yamato estaba justo en su mano, listo para usarse si la situación se ponía realmente grave, pero primero tiraría su caja de sobras. Era un desastre, cegaría a alguien por un segundo y le estorbaría si intentaba correr con ella. Si las cosas se ponían realmente peligrosas, iría directamente a las alcantarillas, donde el don de Ryukyu era peor que inútil. Ryukyu dejó de pensar y formuló su primera pregunta. ¿Conoces a Nezu, verdad? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? Pensó que sería algo más importante, eso era obvio. Miruko incluso sabía la respuesta. No voy a hacer todas mis preguntas a la vez. Mira, eso era lo correcto. No bombardear a alguien con cientos de preguntas. Olvidó que así es como solía funcionar. Sí, sé quién es Nezu. Estamos en Musutazu, ¿sabes? Como ves, esto no estuvo bien. Elegir deliberadamente la respuesta equivocada solo para fastidiar a alguien. Así solían funcionar sus respuestas. Sabía que le estaba mintiendo. Él sabía que ella lo sabía, y ella sabía que él lo sabía, y cualquier cosa más allá de eso era demasiado complicada. En lugar de eso, siguió adelante. ¿Eres un héroe profesional? Yo. ¿Un héroe profesional? Eso le sacó una buena carcajada. Podía intuir hacia dónde iba la conversación, y para ser grosero, no le importaba. Intentaba relajarse, así que seguiría después de la siguiente pregunta. No, abandoné ese sueño hace mucho tiempo. ¿Cuántas preguntas te quedan? Debería haber dicho la cantidad al principio. ¿Oh, qué? ¿Acaso esperaba que le contara toda su vida? No estaba ocupado, pero fingía estarlo. No iba a quedarse parado en medio de la calle para siempre. Bueno, ¿sigues sin aceptar estudiantes? No. Tus preguntas son pésimas, y además, el único entrenamiento que necesitas es practicar para afinar tu atención. ¿En serio? ¿Cómo es posible que alguien no haya visto a un gnomo entero? Esos cabrones eran enormes y hacían un ruido infernal. Aún así, quería darle un consejo sincero a uno de los pocos héroes que le caían bien. El problema es que no era la persona indicada para ello. ¿Qué consejo podría darte? Escuchar consejos no te hace mejor. Seguirlos puede, pero no siempre. El consejo tiene que aplicarse a ti. Su estilo de lucha era completamente inútil para alguien como ella, con un don poderoso y una forma no humanoide. Aún así, le dio el mismo consejo final que a Miruko. Ve a consultar con un analista de dones para que te cree un estilo de lucha y una rutina que se adapten a ti. No imites la rutina de otro solo porque sea fuerte. Descubre qué es lo que mejor se te da y hazte más fuerte, pero me estoy enrollando. Midori ya negó con la cabeza, riéndose de sí mismo. Ahora solo estaba perdiendo el tiempo. Que tenga una buena noche, señorita Ryukyu. Cuídese y espero que encuentre algo que le funcione. Gracias. Buenas noches, Ken.
Ryukyu parecía sumido en sus pensamientos por alguna razón, pero si ella no iba a intentar arrestarlo, francamente, no le importaba. Era mucho menos juguetona que Miruko, quien probablemente habría incluido a un viejo al final, pero eso la hacía menos impredecible y más predecible, lo cual le gustaba. Prefería un enemigo predecible pero aburrido a uno confuso e interesante cualquier día de la semana. Los dos tomaron caminos separados. Midoriya mantuvo su sonrisa juguetona mientras sus dedos jugueteaban con el mango de Yamato, mientras que Ryukyu miraba de reojo al misterioso anciano, tratando de formarse una idea de quién era realmente. Capítulo 109, el teléfono de Midoriya se activó horas antes que él, sonando sin parar incluso antes de que saliera el sol. Para cuando finalmente se levantó, el teléfono ya no tenía batería debido a la cantidad de llamadas que había recibido antes de que Midoriya se levantara de la cama. Lo puso a cargar al despertarse y luego salió a arreglarse. Otro día agotador. Sentía que ya no tenía tiempo libre, pero ¿de quién era la culpa? No pudo evitar reírse del idiota que veía en el espejo con la fregona verde pegada a la cabeza, pasándose los dedos por el enredo que llamaba pelo. Estaba muy esponjoso, intentando levantarse mientras su propio peso lo arrastraba hacia abajo. Se secó el pelo con una toalla y se estiró, luego volvió a su habitación. Más de 100 llamadas desde medianoche, 2 de ellas mientras estaba en el baño. Todas de un mismo número, un número que no reconocía. Pasó junto al teléfono y comenzó sus ejercicios matutinos, practicando los pasos básicos de su juego de pies. Midoriya bailaba una y otra vez por la pequeña habitación, deteniéndose solo cuando su madre anunció el desayuno. Estaba más despierto mientras comía y charlaba con su madre, sin decirle directamente qué se suponía que iba a hacer ese día, pero admitiendo que estaría con alguien. Las mejores mentiras tenían algo de verdad, y los maestros podían mezclar la honestidad y el engaño como la arena y el arroz. Bueno, esa comparación no sonaba bien. Sus expresiones necesitaban muchos retoques. Terminaron, él recogió sus cosas y, finalmente, revisó su teléfono para encontrar 15 llamadas más. La mayoría seguían siendo de ese número desconocido, pero algunas eran de Eiko. ¿Había pasado algo malo? Justo cuando se preguntaba qué estaba pasando, el número que no reconocía lo volvió a llamar. Midoriya se armó de valor por un momento, cerró la puerta para asegurarse de que su madre no lo oyera por si acaso tenía que ver con Ronin y contestó, «Ay. Te he estado llamando toda la mañana». «¿Qué coño haces?». Mau gritó tan fuerte que Midoriya se apartó del teléfono entre la sorpresa y la confusión. ¿Dónde estás? Mau, son las 9 de la mañana. Llevas llamando desde medianoche. Midoriya aún no estaba lo suficientemente despierto para lidiar con esto. Pero si Mau había estado llamando desde medianoche, Mau, ¿acaso duermes? ¡No! Mi peculiaridad, IP, me da toda la energía que necesito si tengo IP, ¿entiendes? Mau se rió por su parte mientras Midoriya recogía todas las cosas que necesitaría ese día y las metía en una bolsa. ¿Así que tú tampoco necesitas comida? Midoriya hizo algunas preguntas generales mientras Mau iba directo al grano, dando información gratuita sobre su peculiaridad. Comida, aire, si el jefe se emociona lo suficiente, no necesito sábanas. Parecía bastante feliz a juzgar por su alegría, pero con lo que iban a hacer hoy, lo entendía. Él también había estado muy emocionado por usarlo cuando lo recibió, pero desde que se lastimó el hombro en el primer disparo, prácticamente no lo había tocado. Wright lo había usado una vez para iniciar la batalla y hacer retroceder a los héroes, pero esa fue la última vez que alguien utilizó el AEK. Desde entonces, había permanecido guardado en un casillero junto con un montón de materiales, esperando el día en que alguien más pudiera usarlo, y parecía que Mau era la persona perfecta para hacerlo. Midoriya tuvo que ingeniárselas para usar el cañón él solo, ya que era un simple humano sin poderes, pero Mau estaba en otro nivel. Midoriya tuvo que apoyar el cañón gigante contra el suelo para intentar sobrevivir al retroceso, pero un Mau enfurecido probablemente podría apoyarlo contra su hombro sin problema y dispararlo como un rifle normal. Pero solo pudo pensar durante un rato antes de que el hipergigante mismo interrumpiera sus pensamientos. Pero basta de hablar de mí. ¿Cuándo voy a poder disparar el cañón grande? Vamos, dame algunos detalles. Voy a recogerlo ahora mismo, ¿dónde nos vemos? ¿En el astillero donde conseguimos las piezas? Podrían ir a casa de Mau, pero la cruz gigante era un poco llamativa. Además, daría igual que disfraz se pusiera con la pistola más ilegal del mundo que conocía atada a la espalda.
Si llevaran semejante arma, los héroes arrestarían al primer ministro. ¡Genial! Te veo allí. Date prisa. Mao colgó tan rápido como llamó, con un tono tan alegre como el de un niño en la mañana de Navidad, dejando a Midoriya desconcertado. El chico de pelo verde negó con la cabeza mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, se despidió de su madre con un beso y se marchó. El clásico atuendo de vaquero regresó, ya que Ranger había sido diseñado originalmente como un chivo expiatorio con quien todos asociarían estas peligrosas armas, y esta ocasión encajaba a la perfección. Ni siquiera intentó ocultarlo, caminando tranquilamente por el camino con la enorme cruz atada a su espalda. Además, solo algunos de los 10 mejores héroes conocían los detalles de lo sucedido. Anoche le había preguntado a Miruko en el bar y ella no sabía nada del tipo que casi mata a Beshianist. Para todos, aparte de los 4 profesionales que estuvieron en la pelea, solo había una persona que luchaba con una cruz gigante, además de Catholic Crusader. ¿Ese era un verdadero héroe? ¿Quién diablos estaba eligiendo esos nombres? ¿Estudiantes de secundaria en su fase Chuouni? En cualquier caso, no importaba. Midoriya caminaba por la calle con la mayor naturalidad posible, aún ocultando las pistolas que obviamente eran armas de fuego. Después de todo, no estaba loco, y admiraba el paisaje. No solía ir a los muelles, así que la caminata le resultó larga. Mao lo llamó varias veces durante el trayecto, pero Midoriya no podía usar trenes ni taxis con su enorme cañón, así que el camino era bastante largo. Si Musutafu hubiera estado más tierra adentro, esto podría haberle llevado todo el día, pero por suerte solo fueron unas 3 horas. También le sirvió para entrenar su resistencia y le dio muchísimo tiempo para practicar con las extrañas vendas mágicas de Eraserhead. Aún no comprendía del todo su funcionamiento desde el punto de vista físico, pero al menos conseguía que hicieran lo que quería la mayor parte del tiempo. En ese momento, practicaba pequeños ajustes para mantenerla bien equilibrada mientras la empujaba por la acera, manteniéndola erguida y rodando con suavidad. Lo único que no tuvo en cuenta fue la época en la que vivía. Era la era de los héroes, maldita sea. ¿Y qué si un vaquero andaba arrastrando una cruz de metal gigante? La llevaba con tanta soltura y naturalidad que todos asumieron que no ocultaba nada, porque no tenía nada que ocultar. Al alardear, logró pasar completamente desapercibido. Tardó 3 horas en llegar al astillero, tiempo suficiente para que Midoriya pensara en cómo mejorar el diseño de su traje. El abrigo era bastante bueno para proteger del calor, pero los cinturones lo estaban matando. No solía usar este traje durante mucho tiempo, así que nunca se había molestado en mejorarlo, pero ahora se estaba convirtiendo en un verdadero fastidio. Una vez más, no tenía a quien culpar sino a sí mismo. Era su peor enemigo. Al menos se echó a reír al ver a cierto gigante colgado de una farola, buscando algo o a alguien. La mirada de Mao recorrió primero a Midoriya, luego volvió y se fijó en él. La sonrisa de Mao era tan grande que Midoriya la vio desde lejos mientras Mao se lanzaba hacia él, gritando ya. ¡Ay ay! ¡Mi hombre! Mao abrazó a Midoriya con fuerza, riendo y soltándolo tan rápido como el gánster lo había levantado. ¿Cómo has estado? Hace unos 5 segundos, un oso me aplastó los brazos. Midoriya movió los brazos, ahora confiado en que Mao podría manejar el poder de la Ek si lograba levantarlos rápidamente a ambos en un abrazo. ¿Y tú? Estoy bastante aburrido, ¿sabes? Hoy solo voy a disparar un cañón enorme. Nada demasiado emocionante. Mao bromeó, pero no pudo borrar la sonrisa de su rostro mientras guiaba a Midoriya por el astillero. Tengo un buen sitio para practicar. Amigo en común nuestro tiene algunas cosas. El grandullón nos deja usarlas hoy. Si la patata es ofrecida, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Eso les venía de maravilla. La AEK afectaba a tantas cosas que era casi imposible ocultar cuándo y dónde se usaba. Midoriya había planeado usar un barco o algo así, pero parecía que el grandullón también lo había pensado. Además, Azo estaba ayudando a Mao, no a Midoriya. Eso significaba que no tenía que pagar nada. Parecía casi como si intercambiaran cosas geniales por un día, ya que Midoriya dio un paseo en la motocicleta de Mao, con su enorme cruz y todo. Abrazó con fuerza al gigante mientras este ignoraba todos los límites de velocidad, conduciendo por las carreteras y girando bruscamente como un loco, pero por mucho que estuvieron a punto de chocar, nunca llegaron a hacerlo. Midoriya aún llevaba la cruz, ahora bien sujeta a su espalda.
Era esa enorme cruz la que le obligaba a esforzarse tanto por mantenerse unido a Mao, ya que su peso muerto lo desviaba constantemente. Aún así, el vendaje protegía tanto al hombre como al cañón mientras recorrían las carreteras a toda velocidad sin importarles la ley. ¿Estás seguro de que esto es seguro? ¿Sí? Puede que yo sea un tipo duro e indestructible, pero esta moto no. ¿Crees que la estoy destrozando? Me la regaló mi esposa. Me alegra que te preocupes tanto por la otra cosa, la que no es indestructible, que soy yo. Soy indestructible, ¿me vences? Ahora tú eres indestructible o algo así. Así es como funciona, ¿no? Dios mío, ojalá. Ja. Bueno, ese elegante traje tuyo debería mantenerte a salvo. No te preocupes. Probablemente sí, incluso el traje de Ranger era bastante bueno para protegerlo, pero no quería arriesgarse. Llevaba el traje ajustado debajo, pero no tenía ganas de poner a prueba ni la chaqueta, ni el traje ajustado, ni su propia resistencia. Comparado con 3 horas caminando lentamente por la carretera, probablemente iban a buen ritmo. Midori ya no estaba seguro porque no confiaba lo suficiente en su agarre como para comprobar a qué velocidad iban realmente, pero tras salir rápidamente de la ciudad, se dirigieron hacia un bosque. Se adentraron bastante antes de abandonar la carretera principal. Tras arrancar, Mao recogió la moto y se la echó al hombro, caminando con ella como si fuera una tabla de madera en lugar de media tonelada. Sacó un mapa de papel para seguir la ruta mientras se adentraban en el bosque. ¿Has estado aquí antes, Mao? Sí, cuando peleé con el grandulón de arriba. ¿Duró como 10 segundos? Mao reflexionó un momento y luego se echó a reír. Fue una pasada. Me lanzó directo al espacio, ni siquiera me tocó. Así que este lugar es para grandes peleas. Si a Mao le ordenaron venir aquí para luchar contra Afo, probablemente sea un lugar donde Afo combatió contra muchos de sus secuaces más fuertes para comprobar su verdadero poder. Mao era principalmente defensivo en cuanto a dones se refiere, así que no podía causar mucho daño. Sin embargo, si a alguien como Endeavor le ordenaran luchar con todas sus fuerzas, se necesitaría un lugar diseñado para soportar impactos enormes como los que iban a provocar. Midori ya estaba seguro de que Afo tenía gente así bajo su influencia, solo que nunca los había conocido. Sí, también vi un montón de esas cosas de Frankenstein. Luché contra un par de ellas, pero tampoco duraron mucho. Las hice pedazos como te hice a ti. Mao se rió mientras seguía caminando y luego revisó el mapa de nuevo. Deberíamos llegar en unos 10 minutos, no sé, la última vez no tenía la moto. ¿A dónde vamos, por cierto? ¿A un búnker, a un almacén, a un gran agujero en el suelo? Búnker, pero la última habría sido divertida. ¿Subterráneo? Creo que la mayor parte. ¿Hay algo más? No tengo ni idea, pero tengo todas las llaves, así que lo averiguaré. Vamos, chico veloz. Mao se rió y se lanzó hacia adelante, dejando atrás a Midoriya por un segundo antes de que el objetivo más pequeño comenzara a apresurarse tras él, arrastrando la cruz gigante por la tierra. Nezu seguía revisando por última vez los detalles del pequeño campamento de las clases 1A y 1B, centrándose ahora en el papel de Ronin en todo el asunto. Ronin tendría que lidiar con los estudiantes que habían suspendido los exámenes finales, y debía proporcionarle al justiciero la mejor información posible para garantizarles la mejor experiencia de aprendizaje. En primer lugar, Sato y Kirishima, de la clase 1A. Se agotaron en la primera pelea del día y ni siquiera habían visto a su objetivo cuando perdieron. Definitivamente reprobaron las finales de héroes, lo que facilitó la elección de aspectos a destacar. Ronin intentaría mejorar los puntos débiles de los estudiantes durante la semana, así que Nezu tomó la iniciativa de darle algunos consejos al justiciero incluso antes de que llegara. A continuación, también en la clase 1A, Kaminari y Mina, a quienes Ronin conocía muy bien. Fue una pelea divertida, pero no pudieron contrarrestar los planes de Nezu, ya fuera superándolo en estrategia o en astucia. Otra pelea en la que los bandos ni siquiera se enfrentaron directamente, otra pelea perdida por falta de creatividad de los estudiantes. Zero fue el único de la clase que fracasó. No hay forma de decirlo con delicadeza. Prácticamente fracasó nada más empezar. Ni siquiera pudo inmovilizar a Mid-Mig, sino que quedó exhausto y noqueado en los primeros minutos de la pelea. Perdió la pelea por completo, aunque al menos ayudó a su compañero una vez antes de ser noqueado. El último grupo, Bakugou y Monoma, literalmente se autodestruyeron contra All Might.
demasiado ego en una sola pelea, y no pudieron resolver sus diferencias y trabajar juntos para vencer a un oponente común. Sus habilidades eran buenas, el problema radicaba en sus personalidades. Incluso Nezu tuvo algunos problemas para pensar cómo ayudar a Ronin a elegir métodos para mejorar ese problema, pero hizo lo mejor que pudo. El sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos, obligándolo a levantar la vista y mirar a su alrededor. Tras asegurarse de que era el suyo, comprobó la identificación antes de contestar con una sonrisa. Ah, Ryukyu. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, director Nezu. Quería pasar a saludar y hacerle algunas preguntas sobre alguien que ambos conocemos. Claro, pero ¿acaso no tengo ya un foro configurado para programar citas? ¿Por qué querías llamarme directamente? No estoy seguro de a quién quiero hablar. Eso es bastante vago, Ryukyu. Puede que tenga una inteligencia superior, pero ni yo mismo estoy seguro de lo que eso significa. ¿Se trata de una pregunta sobre un grupo de personas o sobre una persona en particular? Quería preguntarle sobre un hombre que creo que se llama Ken. Ya veo. Nezu dejó el teléfono un momento mientras ordenaba sus ideas, luego se lo volvió a llevar a la cara. Sobre esa cita, ¿te viene bien mañana? Capítulo 110. Mao y la Aek cruzaron un río y atravesaron el bosque, y Mao terminó cargando tanto el Aek como su motocicleta como si nada. Midori ya se encargaba del mapa, pero a pesar de no haber estado nunca allí, avanzaron a buen ritmo. Midori ya era mejor identificando las señales en el mapa y Mao se movía mejor con todo el peso, así que la travesía por el bosque fue como un paseo por el parque. Entonces, ¿cómo era ese lugar? ¿Un gran campamento en medio de la nada, un búnker? ¿Cómo era cuando ibas a luchar allí? Búnker. Con muchas capas. Me lanzaron a través de dos de ellas y me quedé atascado. ¡Qué buenos tiempos! ¿Búnker de tipo militar? Creo que sí. Quizás de la época de los grandes dones, ¿sabes? Algunos pensaban que iba a haber una gran pelea entre los que tenían dones y los que no, aunque tal vez antes, no conozco muy bien la historia de Japón. ¿Queda algo de material militar allí? Por fuera no lo creo, pero por dentro puede que haya algo. Creo que cuando el pez gordo lo compró, se quedó con parte de su equipamiento. Entendido. Un búnker tenía sentido. Encontraron fragmentos de señales rotas en su camino hacia este búnker, que bien podría haber sido un camino de grava hace 30 o 40 años. Si alguien hubiera intentado deliberadamente cubrir la entrada con vegetación, habría sido bastante fácil con el tiempo suficiente, algo que a alguien como Olforuan le sobraba. Solo les tomó 10 minutos de caminata abrirse paso entre los arbustos y los árboles para llegar a los edificios, o lo que alguna vez pudieron haber sido. Lo primero que vieron fue una gran cerca de alambre de púas oxidada. Detrás había un complejo bastante grande, pero eso era cosa del pasado y esta cerca era otra cosa. Midori ya rodeó un lado y Mao el otro, ambos buscando la puerta. ¿No suele la gente poner la puerta en la parte delantera? Sí, pero la mayoría de la gente no es el criminal más exitoso del mundo moderno. ¿Ya lo encontraste? Si eso es un montón de bichos picándome, lo he encontrado una docena de veces. ¿Tanto trabajo y no se te ocurre cómo deshacerte de los bichos? Por alguna razón, cuando estaba planeando cómo enfrentarme a los 10 mejores héroes de Japón, no surgieron muchos problemas con los errores, lo encontré. ¿Candado o números? ¿Candado, acaso importa? Tienes las llaves y las contraseñas. Cállate. Tras cerrar las puertas, finalmente echaron un vistazo al complejo. Los edificios ya no estaban en perfectas condiciones. Después de todo, habían estado abandonados en la intemperie durante probablemente 30 o 40 años, pero aún se mantenían en pie sin grandes actos de vandalismo. Nada mal. La mayoría de los edificios aún conservaban ventanas, e incluso algunos seguían señalizados. Mao guardó sus ruedas en un garaje y condujo a Midoriya hacia el edificio principal, callándose al entrar en los pasillos abandonados. Mao, por ser el más fuerte, siguió sujetando la Aek, lo que les permitió mantener la velocidad y acelerar aún más. Aunque no hablaban, Midoriya seguía observando el paisaje. El búnker tenía otra cerradura en la entrada, pero el interior no tenía muy buen aspecto. Estaba sucio, el techo se desmoronaba en algunas secciones y abundaban las baldosas rotas. Tampoco pudo encontrar nada de ese equipo militar sobrante del que Mao había estado hablando. Si bien no era el objetivo principal de su visita, tuvo que admitir que en realidad no le importaba. Disparó el Aek 2 veces y ambas fueron una mala idea.
Primero reveló su existencia contra un idiota que no aprendió nada, y encima lo usó en un entrenamiento. Ni siquiera en un combate serio, un gran desperdicio. Eso lo convirtió en un blanco fácil y dirigió todos los futuros ataques de la EK hacia él. Entonces, cuando Wright usó el AE contra los héroes profesionales, se preguntó cuánto tardarían en descubrir quién era realmente. Había aceptado que el cobarde era un cobarde y se negaba a aceptar la verdad, pero les había dado al mundo de los héroes el resto del día para darse cuenta. Sin embargo, casi 2 semanas después, nadie había atado cabos. Otra razón por la que la asociación de héroes era tan idiota que no valía la pena unirse a ellos. Aunque Midoriya no entendía por qué nadie se había dado cuenta de dónde había sacado Bright su AE, era inevitable que alguien lo descubriera tarde o temprano. Usar el AE durante esa pelea no había sido un desperdicio, pero tampoco había sido una buena idea. Aún así, esta vez iban a usar el AEK en un entorno seguro y controlado, así que todo iría bien. El problema era que, tras dispararlo 2 veces, empezó a acostumbrarse a él, viéndolo más como una fuerza de impacto que lo derribaba sin importar lo que hiciera, en lugar de un arma de reserva sorpresa y genial. Pero Mao estaba al menos emocionado, así que dejaría que el grandullón se divirtiera. A juzgar por la longitud de su recorrido, Mao los condujo hacia lo que debía ser la parte trasera del búnker, dentro de una habitación, y luego abrió parte de la pared, apartándola casi por completo con suavidad para revelar un ascensor oculto que conducía a la siguiente sección de la base. ¿Cuántas secciones hay? 3 falsos si cuentas afuera, entonces el verdadero. Entendido, gracias. El ascensor tardó solo 1 minuto, pero debió de bajar bastante bajo tierra por la velocidad a la que iba. Aún así, no es que la gente ponga indicadores de profundidad en sus bases secretas, así que Midoriya podía simplemente adivinar. Además, la profundidad ni siquiera importaba. Estaban allí para que Mao pudiera volar cosas por los aires sin peligro, y tal vez Midoriya podría echar un vistazo a algún equipo antiguo si encontraban algo por el camino. Se suponía que este piso era el último falso, y era mucho más pequeño y limpio que el anterior. No tuvieron que deambular durante 5 minutos, sino que fueron casi directamente del ascensor a los pasillos y luego a una habitación. Con un giro de llave y el movimiento de lo que parecía un interruptor de luz, el piso se abrió de forma espectacular para revelar el ascensor final. ¡Ay! ¿Cuánto dinero crees que costó construir esto? Probablemente un par de millones. Ascensores, entradas falsas y el precio de instalación. Aún así, All for One era un villano, así que podría haber encargado el trabajo a sus empleados, pero ¿de verdad querías escatimar en un proyecto como este? Mejor contratar a profesionales para construirlo, pero tal vez los profesionales estaban en su nómina. Esta digresión no llevaba a ninguna parte. Este viaje en ascensor fue mucho más lento y largo que el primero, pero por fin el búnker al que llegaron tenía luces funcionando. Mao guardó el mapa y entró en el búnker, señalando las puertas. Vale, toda esta hoja está etiquetada, así que estad atentos al campo de tiro, ¿entendéis? ¿Están todas las etiquetas correctas? Midoriya se preguntaba si la sala de mando central estaba etiquetada, pues le parecía un poco absurdo. Si tenías que encontrarla por la etiqueta, probablemente no se suponía que debías encontrar esa sala. Además, la sala a la que quería ir era la armería. Debería estar cerca del campo de tiro, si no conectada a él. Probablemente no, pero un campo de tiro sí debería estarlo. Un campo de tiro no era esencial, así que no había problema en etiquetarlo. Ni siquiera guardaban armas dentro, así que no había nada que valiera la pena robar. Un arsenal sí tenía armas, así que podría ser un poco más difícil de encontrar, pero al menos deberían estar cerca. En cualquier caso, lo primero que había que hacer era encontrar el campo de tiro. Este último piso era mucho más grande que los anteriores, así que menos mal que lo encontraron rápido, porque si no, podría haber sido la parte más larga del viaje. El campo de tiro constaba de varias habitaciones, y la primera era el vestuario. El lugar estaba un poco más sucio que el resto del complejo y parecía que llevaba mucho tiempo sin usarse. Quizás este campo de tiro formaba parte de la base militar original y no se había utilizado desde que All for One se apoderó de él. No era de extrañar, All for One tenía sus peculiaridades. ¿Para qué necesitaría armas? Lo sorprendente fue que algunos casilleros aún tenían candados y cosas dentro. Mientras Mao se dirigía directamente al campo de tiro, Midoriya se quedó atrás, trasteando con el candado de uno de los casilleros.
Al principio, había pensado en aprender a abrir cerraduras, pero solo durante unos 5 minutos, y la idea no prosperó. Sacó su cuaderno para recordarse a sí mismo que aprender a abrir cerraduras probablemente le sería útil, y luego sacó lo siguiente mejor. Una espada mágica de pacotilla que podía cortar cualquier cosa. Le bastó un segundo para cortar el metal que unía la cerradura y el casillero, dejándole un casillero inservible y el otro abierto. Dentro había el típico material genérico que uno esperaría encontrar como fondo en una película militar. Un uniforme doblado, un cinturón y otros objetos. No había tecnología, pero probablemente podría tomar nota de lo que había allí. ¿Qué haces? ¿Eligiendo una taquilla? Mao asomó la cabeza y miró a Midoriya mientras rebuscaba en la taquilla. No había nada que mirar hasta que terminara. Solo estoy revisando esto. ¿Ya terminaste de establecer los objetivos? Apenas he empezado, pero me quedo con este. Mao se acercó a una taquilla al azar y la tocó, luego pensó un segundo. Con un dedo grabó Mao en la placa de la taquilla, y luego retrocedió para presumir. ¿Eh? Solo con un dedo. Bastante impresionante. Midoriya negó con la cabeza ante la infantilidad de Mao, pero también sonrió. No pudo evitarlo. ¿Y si alguien encuentra eso y te rastrea con ello? Mao no es mi nombre real, ¿qué te crees que soy, estúpido? El grandulón se rió de Midoriya. Mao es solo mi nombre actual. He tenido como 5. Probablemente 5. Intenta rastrearlo y no encontrarás ni una sola página. ¿Entendido? Ahora elige uno. Vamos. Mao le hizo un gesto para que lo imitara, lo que provocó que Mao pusiera los ojos en blanco. Aún así, no pasa nada por poner un nombre falso, ¿verdad? Midoriya cerró la taquilla y la examinó un segundo antes de sacar una aguja de lanzar de repuesto y grabar lentamente 3 letras. Mao entrecerró los ojos, intentando descifrarlas. ¿Ken? ¿Quién es Ken? ¿Acaso importa? El tuyo tampoco era real. Midoriya guardó los objetos y se puso de pie. Iré a buscar algunos blancos de repuesto en la armería. Tú configura el AEC. Iré a la plataforma de observación cuando termine. No quiero estar cerca de esa cosa cuando dispare si no soy yo quien aprieta el gatillo. Vale, nos vemos en un minuto. Los dos tomaron caminos separados, Midoriya concentrándose en la armería que tenía delante. Al menos no estaba cerrada, lo que facilitó bastante la entrada. Tras encender las luces, Midoriya se encontró con lo que realmente buscaba. Había un mostrador que separaba a la gente que entraba de las armas, el cual él saltó sin pensarlo 2 veces, y más allá estaba lo bueno. Había filas de armas, listas para ser usadas por algún chico idiota demasiado ambicioso. Pistolas, rifles, subfusiles y algunas escopetas. Este lugar estaba armado hasta los dientes. Era el sitio con más armas que Bright había visto jamás, y el que conocía. La mayoría de los policías no portaban armas, y solo los detectives con entrenamiento especial podían llevarlas. En cambio, dependían de las artes marciales, pero tal vez la decadencia de estas en los últimos años explicaba la inutilidad de la policía. En fin, eso era otra historia, y aquello era una base militar sin restricciones. Entre otras cosas, había chalecos antibalas y cajas de munición. Las balas se estropeaban al cabo de unos 10 años si no se almacenaban correctamente, pero este lugar estaba dirigido por All for One. Las probabilidades de que el supervillano moderno lo estropeara eran prácticamente nulas. Para colmo, los chalecos antibalas seguían en buen estado, pero su prioridad no era la defensa. Wright examinó las armas, cogió algunas de los estantes para familiarizarse con ellas antes de devolverlas. Entonces encontró lo que le había prometido a Mao. Blancos de repuesto. Eran simples hojas de papel, pero al menos servían para disparar. Tomó un montón y las colocó sobre el mostrador, luego echó otro vistazo al lugar antes de divisar la caja fuerte. Podía intentar abrirla a la fuerza, pero no tenía la destreza ni el control de Yamato para abrirla sin riesgo de dañar lo que había dentro. Tendría que esperar y volver otro día. Abrió el mostrador desde ese lado y salió, recogiendo los papeles de camino a Mao y cerrando tras de sí. Incluso cerró la puerta antes de volver a pasar por el vestuario y entrar en el campo de tiro. El campo de tiro era enorme, de más de 1 milla de largo y sin duda modificado por All for One. ¿Qué tan difícil fue construir esto? ¿Corre peligro este lugar de derrumbarse? ¿Qué? Habla más alto, Cienpiérido. Desde lo que parecía ser el otro extremo de la cordillera, la voz de Mao resonó.
Su voz fuerte se oyó fácilmente a través de la enorme distancia que los separaba. Le di a los blancos. Se tomó un minuto para observar el campo de tiro. No era muy alto para su longitud, pero sí alto. El lugar parecía una especie de centro comercial, con al menos 15 metros de altura. Las paredes se curvaban formando el techo, sostenido por soportes metálicos. No había pilares, lo cual era bueno. La AEC podría romperlos accidentalmente. Luces cada 30 o 40 pies, suelo de tierra y aislamiento en las paredes para absorber parte del ruido de los disparos. El sonido de un disparo en un lugar así, por sí solo, probablemente podría matar a alguien si no se tomaran medidas para evitarlo. Al menos contaban con algunas defensas contra la muerte por eco. A Mao no le importaban sus divagaciones y rápidamente las interrumpió corriendo en menos de un minuto, completando la milla en tiempo récord. ¿En serio, correr una milla en menos de un minuto? Quirks estaba haciendo trampa. Pero, hiciera trampa o no, Mao se detuvo con una gran sonrisa y señaló una pila de barriles al final del túnel. Lo tengo todo preparado, ahora solo necesito un punto al que apuntar. ¿Tienes los objetivos? Midoriya se los entregó y vio a Mao alejarse corriendo, negando con la cabeza. No tenía sentido quedarse, Mao quería disparar cuanto antes y Midoriya quería estar a salvo cuando eso sucediera. Regresó a través de las taquillas y entró en la plataforma de observación, una extraña adición para un campo de tiro. Las plataformas de observación solían usarse cuando alguien estaba probando algo increíblemente peligroso y no se podía mantener una distancia prudencial ni usar cámaras, o cuando se quería ver explosiones de cerca y las cámaras no eran suficientes. Esa también podría haber sido una buena razón. Onomus. Puede que All for One no use este lugar para probar armas, sino para probar ataques a distancia con Nomus. Entonces tendría sentido que All for One tuviera tanta fe en este lugar. Probablemente fue donde probó por primera vez el don de la bala de aire que implantaron en la X y donde probó otros dones peligrosos. La plataforma de observación era un lugar bastante agradable, bastante acogedor para ser una instalación militar. Había grandes sillas frente a un cristal reforzado que daba al campo de tiro. Había mesas y una vinoteca, probablemente para algún alto cargo que estuviera viendo a los soldados volar cosas por los aires. A Midoriya no le importaba la comodidad, así que se recostó lo más que pudo con la silla pegada a la pared. Saludó a Mao por última vez mientras el grandulón terminaba de preparar el objetivo, y luego se puso el casco de repuesto que había traído. El casco de Wright, a pesar de sus problemas, estaba diseñado para resistir el enorme destello de luz y la explosión de ruido que generaba el AEC. Puede que no le cayera bien Wright, pero no había razón para no usar la tecnología cuando la tenía en sus manos. Mao corrió por el campo de tiro mientras Midoriya se acomodaba, cogía el arma y apuntaba. Incluso a través del casco, Midoriya podía oír la risa del grandullón, aunque no estaba seguro de si era por el eco o por su propia imaginación. Entonces, Mao apretó el gatillo. Midoriya no estaba seguro de si el don de Mao lo protegería del destello, pero desde la seguridad de la plataforma de observación, la escena se veía bastante bien. Un torbellino de llamas giraba y se extendía desde el cañón de la ED, expandiéndose cada vez más a medida que avanzaba, como un disparo de escopeta. El arma creó arcos de energía que impactaron contra las vigas de soporte metálicas al dispararse, y Midoriya ni siquiera tenía idea de lo que hacía la bala. Las espirales de fuego le impedían ver nada. El casco de Wright aún no podía vencer a todas las fuerzas de la AEC, pero la plataforma de observación cubrió la diferencia. Se oyó un estruendo ensordecedor cuando Mao apretó el gatillo. El arma disparó la bala con una fuerza que fácilmente la hizo superar la velocidad del sonido. Inmediatamente después, se escuchó un estruendo ensordecedor, seguido de lo que podría describirse como un gigante golpeando una montaña. Presumiblemente, la bala impactó en los cañones y luego en la pared. Wright se detuvo un instante para admirar su propio casco, luego se puso de pie y caminó con paso firme hasta el borde de la plataforma de observación para intentar encontrar a Mao y su AEC. Por alguna razón, no estaba en la línea de fuego. Ah, ahí estaba. Enterrado en la pared debajo de la plataforma de observación, aún sosteniendo el AEC, estaba Mao, todavía riendo histéricamente. Mierda. ¿Ves esta hoja? Joder. Mao había abandonado por completo el japonés y ahora hablaba inglés. Al menos, con los años de fanatismo que había tenido el cobarde por el todopoderoso impostor, Wright se desenvolvía bastante bien en inglés.
De lo contrario, no tendría ni idea de lo que Mau estaba diciendo. ¿Estás bien? ¿Está bien la egg? ¿Qué? ¿Por qué sonó todo? ¿Dónde estás? Bueno, Mau respondió a la pregunta de si su peculiaridad detenía los efectos secundarios negativos de la egg. Probablemente se recuperaría mucho más rápido que Wright en su lugar, al menos. Wright esperó un minuto antes de volver a preguntar. Mau. ¿Estás bien? ¿Está bien la egg? Sí, estoy bien. Aek se ve bien, solo me rompí un par de costillas, pero ya casi están curadas. Mau probablemente sufrió más lesiones que Midoriya debido a su técnica de agarre incorrecta, pero era mucho más resistente y se recuperaba muchísimo más rápido. Después de todo, no había mucho de qué preocuparse con el grandullón. Voy a preparar más objetivos, y luego dispararé la siguiente ronda. La siguiente ronda, Mau, ¿cuántas balas tienes? Después de todo, Mau nunca dijo cuántas veces dispararía el AEG, y asumieron erróneamente que solo tenía una bala. Ahora Wright recordó lo que habían dicho sobre las suposiciones. Originalmente, solo 2. Luego me aburrí y compré 5 más. No te preocupes, hay muchos barriles a los que disparar. Voy a preparar los siguientes ahora mismo. Midoriya negó con la cabeza mientras regresaba a su silla y se dejaba caer en ella. Parecía que este campo de tiro iba a tener un día difícil, pero al menos podría sentarse y disfrutar de los fuegos artificiales. Además, se preguntaba si este lugar se derrumbaría. Parecía que Mau iba a ponerlo a prueba. Parecía que